Y del otro lado de la frontera le están diciendo, lee la letra chiquita del acuerdo que tú mismo firmaste y celebraste. Pero Biden también sabe que está constreñido por el tema migratorio. ¿Y qué sucede el 4 de noviembre? En menos de 2 semanas hay una elección muy importante en Estados Unidos para renovar la Cámara Baja y la Cámara de Senadores. En el verano, los demócratas tenían ventaja en las encuestas. ¿Por qué? Porque el gran tema había sido la criminalización del aborto, o sea, la eliminación de Roe versus Wade, que había vigorizado a las mujeres, al Partido Demócrata, y el gran tema había sido también la violencia en las escuelas y en el país. Recuerdan la violencia provocada por las armas. Pero ahora el gran tema en Estados Unidos, ¿cuál es? La situación económica, la inflación. Se culpa a Biden de haber producido la inflación por haber inyectado dinero en la economía con el rescate y con el envío de cheques en efectivo. Bueno, hasta mis hijos les llegaron esos cheques. Tengo 3 hijos viviendo en Estados Unidos. Y lo culpan entonces de una situación inflacionaria, de que la Reserva Federal ha tenido que subir las tasas de interés para lidiar con la inflación, lo cual podría producir una recesión, y ahora los republicanos están en una mucho mejor situación. Y también, ¿qué ocurrió en las últimas semanas? Hay republicanos, gobernadores trumpistas, o sea, que se asemejan a él, que tienen su agenda, que tienen su estilo, su propio estilo, el de Florida y el de Texas. ¿Y qué han hecho? Han vuelto a colocar el tema migratorio en el centro del debate político. ¿Recuerdan cuando enviaron a estos migrantes y los depositaron en Washington? ¿O enviaron a estos migrantes y los depositaron en Martha's Vineyard? Como diciéndole al país, ustedes se quejan de que nosotros somos antimigrantes porque ustedes viven en zonas privilegiadas que no son Florida y Texas, pues ahí les dan sus migrantes. Entonces, ¿qué sucede? Biden, por un lado, sabe que necesita presionar a México para que cumpla con el acuerdo de libre comercio, pero por otro lado sabe que necesita la ayuda de México en el tema migratorio. Que en ese sentido el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene a Biden agarrado, y ustedes pueden imaginarse de qué lugar. Y los republicanos van a probablemente ganar la Cámara de Diputados y quizá el Senado, llevando a un cambio en la balanza de poder y allanando el camino para no sé si un regreso de Trump bajo investigación criminal por múltiples motivos, o a la candidatura de alguien muy parecido a él, Greg Abbott de Texas o Ron DeSantis de Florida. Entonces, un Biden acorralado por el tema migratorio intenta hacer lo que puede. Hace 2 meses, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, declara que va a llevar a México a un panel de controversias por violaciones a el TEMEC, por el tema energético, de darle prioridad, de darle beneficios, privilegios especiales a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad por encima de compañías estadounidenses. Y Canadá, que sus compañías llevaban años quejándose de lo mismo, se suma inmediatamente a esta exigencia que existe bajo las reglas del TEMEC. En todos los años del Tratado de Libre Comercio, jamás México había sido llevado a esta especie de tribunal internacional. ¿Y cómo va ese proceso? Transcurren 75 días en los que se hacen consultas, días en los que el gobierno de Estados Unidos le pide a México proveer información, y lo mismo exige el gobierno canadiense. En medio de este proceso de consultas, ¿qué sucede? Renuncia a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Tatiana Cloutier, que era la que más o menos trataba de llevar el tema espinoso de la consulta, sabiéndose minada a cada paso por un presidente que no gobierna con un gabinete funcional, gobierna él mismo
recomendaciones y simplemente manejando la relación comercial y las relaciones diplomáticas, él mismo sentado en un cuarto en Palacio Nacional. O sea, ¿qué le había ocurrido ya a Tatiana Cloutier? Pues que el presidente había anunciado que para reducir la inflación estaba quitándole permisos de importación a una serie de empresas mexicanas y estadounidenses, Walmart incluso, para que importaran pollo y carne y otros productos a precios más baratos sin tener que cumplir con las reglas sanitarias de la COFEPRIS. No sé si han visto las noticias de las últimas semanas de estudiantes en escuelas públicas en Chiapas y otras zonas del país que han quedado hospitalizados por cosas que han consumido, alimentos consumidos en la escuela pública. Hay una correlación directa entre un fenómeno y otro. Pero esa decisión se tomó al margen de Tatiana Cloutier, una secretaria de Economía que pues era, y no lo digo por demeritar su labor, pero esto es algo que circula en mi gremio, era un florero, como lo son muchas otras mujeres en el gabinete que están ahí para cumplir con una cuota de género, pero que realmente no han ejercido el poder que les corresponde. Ella renuncia, ¿y qué ocurre inmediatamente después? Le pide la renuncia a la subsecretaria de Economía, Luz María de la Mora, que llevaba la relación comercial. Y hoy se anuncia que se le piden las renuncias a todos los directores del área comercial de la Secretaría de Economía. Se nombra a Raquel Buenrostro, considerada una de las mujeres duras del morenismo. A ver, antes de estar en el SAT y ejercer lo que muchos empresarios han llamado terrorismo fiscal, ¿dónde estaba Raquel Buenrostro? Estaba en Hacienda y fue la encargada de la compra consolidada de medicamentos. ¿En qué derivó la compra consolidada de medicamentos? ¿Alguien quiere participar y decirme en qué derivó esa compra consolidada? En el desabasto y la escasez, sobre todo, de vacunas esenciales, de polio y demás, toda una serie de medicamentos para el tratamiento del cáncer infantil, el cáncer de mama, etc. El desabasto está directamente vinculado a la gestión de Raquel Buenrostro. Ahora la mandan a Economía, quitan a los expertos en el área comercial. ¿Y eso qué mensaje manda? El presidente la semana pasada declaró que ya no hay problema con los gringos porque pues ya pasó el periodo de consulta de los 75 días y vamos a llegar a un acuerdo. Al día siguiente, Katherine Tai, la representante comercial de Estados Unidos, dijo, sí, ya pasaron los 75 días, pero en cualquier momento, tenemos nosotros la capacidad de convenir, o sea, de exigir el panel. Y si se emplaza el panel de controversias, ¿cuál va a ser el resultado más probable para México? O sea, 99.99% de probabilidad. Que nos van a sancionar por el cumplimiento del TEMEC. ¿Y cómo se dan las sanciones? Se dan vía multas o en colocar tarifas arancelarias a productos mexicanos de exportación. ¿Y cuál es el sector mexicano que mantiene en movimiento a la economía mexicana en este momento? Es el sector exportador. Entonces, el gobierno está mandando mensajes que están produciendo una gran preocupación en el ámbito comercial y más allá del ámbito comercial. Porque ¿qué es lo que se buscaba con el entonces Tratado de Libre Comercio cuando se firmó en 1994? En 1993, Carlos Salinas fue a Davos. ¿Recuerdan la famosa cumbre internacional de financieros y empresarios de todo el mundo? Fue a promover México, la imagen de México. ¿Y qué vio en Davos?